En 1949, el ordenador de ENIAC tardó 70 horas en calcular el valor de pi hasta 2037 dígitos. Ahora el smartphone en su mano puede hacer la misma tarea en 0,5 segundos. Este milagroso crecimiento en velocidad fue posible gracias a un pequeño dispositivo dentro de los aparatos electrónicos llamado transistor. Más específicamente un tipo de transistor llamado MOSFET. Entremos en la animación 3D para aprender el funcionamiento de un MOSFET. MOSFET es un interruptor accionado eléctricamente que permite y previene un flujo de corriente sin partes mecánicas móviles. Como cualquier otro transistor convencional, un MOSFET también está hecho de un material semiconductor como el silicio. En su forma pura, un semiconductor tiene una conductividad eléctrica muy baja. Sin embargo, cuando se introduce una cantidad controlada de impurezas en el material semiconductor, su conductividad aumenta considerablemente. Este procedimiento de adición de impurezas se llama dopaje. Para entender la física del dopaje, primero hay que entender la estructura interna del silicio y también la de la impureza, conocida como dopante. El silicio puro no tiene electrones libres y debido a esto su conductividad es muy baja. Sin embargo, cuando se inyecta una impureza que tiene electrones extra, en el silicio la conductividad del material resultante aumenta dramáticamente. Esto se conoce como dopaje de tipo N. También podemos añadir impurezas con menos electrones, lo que también aumentará la conductividad del silicio puro. Esto se conoce como dopaje de tipo P. Cuando la concentración de la impureza es menor, se dice que el dopaje es bajo o leve. Por otro lado, si es más alto, el dopaje se denomina alto o pesado. Ahora volvamos al funcionamiento de los MOSFETs. Si dopas una oblea de silicio de la siguiente manera, obtendrás la estructura básica de un MOSFET. Es interesante notar que incluso en la región P hay muy pocos electrones libres que sean capaces de conducir electricidad. Los llamamos portadores de minorías. Más adelante veremos por qué las aerolíneas minoritarias son significativas en el MOSFET. Siempre que se forma una unión P-N, el exceso de electrones en la región N tiene una tendencia a ocupar los agujeros en la región P. Esto significa que el límite de la unión P-N se libera naturalmente de agujeros o electrones libres. Esta región se llama región de agotamiento. El mismo fenómeno también ocurre en la unión P-N del MOSFET. Ahora vamos a conectar una celda de energía a través del MOSFET y observar lo que sucede. En la unión P-N del lado derecho, los electrones son atraídos hacia el lado positivo de la célula y los orificios se alejan. En resumen, el ancho de la región de agotamiento en el lado derecho se incrementa debido a la fuente de energía. Esto significa que no habrá ningún flujo de electrones a través del MOSFET. En resumen, con este sencillo arreglo, el MOSFET no funcionará. Veamos cómo es posible tener un flujo de electrones en el MOSFET usando una técnica simple. Para hacer esto, primero necesitamos entender el funcionamiento del condensador. Dentro del condensador se pueden ver dos placas metálicas paralelas separadas por un aislador. Cuando se aplica una fuente de alimentación de CC a través de estos, el terminal positivo de la célula atrae electrones en la placa de metal y estos electrones se acumulan en la otra placa de metal. Esta acumulación de carga crea un campo eléctrico entre las placas. Vamos a reemplazar una placa del condensador con el sustrato tipo P del MOSFET. Si conectas una fuente de alimentación a través del MOSFET, como se muestra, al igual que en un condensador, los electrones saldrán de la placa metálica. En un MOSFET, estos electrones se dispersarán en el sustrato P. La carga positiva generada en la placa metálica debido al desplazamiento del electrón generará un campo eléctrico como se muestra. Recuerda, hay algunos electrones libres incluso en la región de tipo P. El campo eléctrico producido por la acción capacitiva atraerá a los electrones hacia arriba. Asumiremos que el campo eléctrico generado es bastante fuerte y luego observaremos este flujo de electrones. Para aclarar las cosas, rebobinemos la animación.
Algunos electrones se recombinaron con los agujeros y se puede ver que la región superior se llena de electrones después de que todos los agujeros se hayan llenado. Justo debajo de esta región todos los agujeros estaban llenos, pero tampoco había electrones libres. Esta región se ha convertido en una nueva región de agotamiento. Usted puede ver que este proceso esencialmente rompe la barrera de la región de agotamiento y se crea un canal para el flujo de electrones. Si aplicamos una fuente de energía, como lo hicimos al principio de este vídeo, los electrones fluyen fácilmente como se muestra. Esta es la forma en que un MOSFET pasa al estado ON. Puede correlacionar fácilmente el nombre de los terminales de los transistores con la naturaleza del flujo de electrones. Si el voltaje aplicado no es suficiente, el campo eléctrico será débil y no habrá formación de canales y por lo tanto no habrá flujo de electrones. De esta manera, solo controlando la tensión de la puerta podremos encender y apagar el MOSFET. Ahora veamos un ejemplo de la vida real donde un MOSFET funciona como un interruptor. Considere esta alarma contra incendios basada en el calor. El termistor en el circuito disminuye su resistencia con un aumento de temperatura. Inicialmente a temperatura ambiente, la tensión en la puerta es baja debido a la alta resistencia del termistor, y eso no es suficiente para encender el MOSFET. Si la temperatura aumenta, la resistencia del termistor disminuye. Esto conducirá a una tensión de puerta alta que a su vez encenderá el MOSFET y la alarma. Los MOSFET abren la puerta a la memoria digital y al procesamiento digital. Aquí se pueden ver 4 MOSFET que se combinan para formar el elemento de memoria básico de una RAM estática. En el nivel más bajo, los MOSFET están interconectados para formar puertas lógicas. En el siguiente nivel, las puertas se combinan para formar unidades de procesamiento que realizan miles de operaciones lógicas y aritméticas. A diferencia de los BJT, los MOSFET tienen una naturaleza escalable, de modo que se pueden fabricar millones de MOSFET en una sola oblea. Un BJT desperdicia una pequeña parte de su corriente principal cuando se enciende. Tal desperdicio de energía no existe en los MOSFET. La otra ventaja de un MOSFET es que solo funciona con un tipo de portador de carga, ya sea un agujero o un electrón, por lo que es menos ruidoso. Estas son las razones por las que los MOSFET son la opción más popular en electrónica digital. Esperamos que este vídeo les haya dado una visión conceptual clara del funcionamiento de los MOSFET. Por favor, apóyenos en patreon.com y no olvide suscribirse a nuestro canal en inglés. Gracias.